Queridos amigos, testigos de Jehová y compañeros de Fuerza La Vasoriana. Últimamente me he dedicado a subir videos con respecto al esclavo fiel discreto y poner los diferentes artículos que ha publicado la Watchtower en atalayas y libros con respecto al alimento espiritual que este esclavo suministra y cuál es su origen de este alimento espiritual y cómo se da. Hemos visto que la Watchtower en el pasado siempre dijo que los alimentos que daba la sociedad Watchtower no eran alimentos de hombres, sino que todos se lo debían a Jehová Dios, y que no era alimento, no se le podía dar crédito a ningún hombre, ni tampoco a una organización, ni a un grupo de hombres, en particular por los alimentos espirituales que se daban en la revista Atalaya. Eso lo hemos visto y hay varios videos que he subido en algunas atalayas de 1926. El mismo juez Rutherford dijo que los alimentos que se daban en la revista Atalaya no se le podía dar crédito a ningún hombre ni a grupos de hombres y que todo era de Jehová Dios. En los años 1975, cuando no ocurrió el tan esperado fin de los 100 años de la historia humana, y el año de 1975 resultó ser un desliz de la Watchtower, una falsa profecía que la Watchtower comenzó a anunciar a partir de 1966 como una campaña que duró casi una década, de un anuncio falso, de una culminación de los 100.000 años de la historia humana, para 1975. Muchos te dijeron, abandonaron la Watchtower porque, bueno, se dieron cuenta que estuvieron involucrados en una organización de falsos profetas. Se dieron cuenta que esta no podía ser la organización de Jehová en la tierra de ninguna manera y por lo tanto abandonaron la sociedad Watchtower. Y yo me acuerdo que en mi época ocurrió lo mismo, porque yo viví los años 70, cuando la Watchtower estaba con esta cantaleta: hermanos, que falta poco para el fin del mundo, hay que predicar más para salvar la mayor cantidad de personas posible, porque el mejor está a la vuelta de la esquina. Mucha gente dejó sus trabajos, seglares, hasta vendieron sus casas para vivir del producto de la venta de sus casas, porque no valía la pena seguir trabajando seglarmente, puesto que todo iba a ser destruido en la tierra y que mejor era dedicarse a la predicación en forma masiva, a full time como precursores especiales, para salvar a la mayor cantidad posible de personas, puesto que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina para 1975. Y así yo me acuerdo esos años, cuando era un jovencito. Y cuando ya el fin del mundo no vino en 1975, obviamente la cantidad de publicadores decayó en forma abrumadora. Mucha gente abandonó la Watchtower y tuvo la Watchtower una estrepitosa caída de narices al piso, con un crecimiento en negativo en el año 1977-1976. Muchos abandonaron la sociedad Watchtower desilusionados. Entonces, la Watchtower no le quedó otra cosa que reconocer que los alimentos espirituales que se publican en la revista Atalaya son alimentos solamente de hombres, que son sus propios puntos de vista, de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, que no están inspirados por Dios, que son sus propios puntos de vista, sus propias ideas, y que ellos solamente se dedicaban a analizar los sucesos mundiales, lo que estaba ocurriendo en ese momento, para ver qué relación tenían con las profecías de la Biblia, para dar un entendimiento en grupo, su punto de vista de lo que estaba ocurriendo, sobre su punto de vista, y publicarlo en la revista Atalaya y en sus libros. Pero que reconocían que esas publicaciones podían estar erradas o incompletas y que podían requerir más adelante ser corregidas o reemplazadas por una nueva luz diferente, progresiva, cuando se haga disponible en el futuro. La Watchtower, pues, en 1979 comienza a publicar en su revista Atalaya que sus alimentos eran de hombres que eran alimentos imperfectos y que tanto Charles Russell como Rutherford y los que vinieron después publicaron artículos como puntos de vista de hombres que no eran perfectos, es decir, que estaban imperfectos, que podrían estar errados o incompletos, porque eran puntos de vista de esos señores. Y así la Watchtower tuvo que reconocerlo en 1979 en su revista Atalaya, y posteriormente en 1981 comenzó a
a repetir esta misma historia de que sus alimentos eran de hombres no inspirados por Dios, tal como hemos visto en las atalayas que les he mostrado del 1 y el 15 de julio del año de 1981, que ya lo he subido un video, reconociendo enfáticamente que sus escritos no son inspirados por Dios, como los que fueron del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que sí fueron inspirados por Dios y se mantienen incólumes hasta ahora sin ninguna variante. Sin embargo, los alimentos de la Watchtower son los puntos de vista de hombres no inspirados por Dios, que son sus propias ideas, su propio punto de vista. Un punto de vista es algo subjetivo, es el propio pensamiento de cada persona que puede estar errado, porque es un punto de vista, nada más. Y así la Watchtower tuvo que reconocer eso, que eran puntos de vista de hombre. Cuando pasaron los años, y el año de 1975 quedó ya en el pasado y olvidado, la Watchtower otra vez retoma la idea de que sus alimentos espirituales están basados en la Biblia, y por lo tanto, si están basados en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo que se publica en la revista Atalaya es de Jehová Dios. Y eso lo reafirmó la Watchtower en la Atalaya del 15 de septiembre del 2010, el 15 de septiembre de 2010, afirmando que lo que se publica en la revista Atalaya y en los libros son enseñanzas que están en la Biblia, y como la Biblia es la palabra de Dios, entonces se puede deducir que son enseñanzas de Jehová Dios y no de hombre alguno. Y la Watchtower retoma otra vez su posición de antaño para poder manipular a sus miembros, para poder expulsarlos si es que ponen objeción o cuestionan esas luces o esas luces progresivas de entendimiento del esclavo, que en realidad son su propio punto de vista, pero los han convertido como verdades de Dios nuevamente. Entonces la Watchtower, a partir del 15 de septiembre de 2010, publica una atalaya de esa fecha para reafirmar que sus alimentos no son de hombre alguno, sino de Jehová Dios. Y obviamente uno se queda pensativo porque dice uno, total, ¿en qué quedamos? ¿Lo que publica la Watchtower es de Dios o es de hombres? Entonces la Watchtower se mueve en el vaivén de las circunstancias de lo que pueda estar sucediendo en la organización. Cuando le conviene, retoma la posición de que son alimentos de Jehová, pero cuando fallan en una fecha profética, ya no le pueden echar la culpa a Jehová Dios, sino tienen que reconocer que fueron sus propios puntos de vista personales como hombres imperfectos, con limitaciones humanas, que no están inspirados por Dios de una manera. Entonces la Watchtower comenzó a publicar y a reconocer que lo que ellos publican no es de Jehová Dios, sino son los propios puntos de vista, las ideas de un grupo de hombres que se llama el cuerpo gobernante. Y de ahí no sale. Ahí no hay nada de divino, nada de Jehová, nada de Jesucristo, nada que viene por el Espíritu Santo, sino que son alimentos imperfectos con limitaciones humanas. Si fuera del Espíritu Santo ese alimento, no podría tener limitaciones humanas, puesto que Jehová Dios no tiene limitaciones humanas, es un Dios de verdad, Salmo 31:5, un Dios que no miente. Entonces, queridos amigos, yo quería ahora mostrarles a ustedes la atalaya del 15 de julio de 2013, donde la Watchtower hace una explicación de sus nuevos cambios con respecto a quién es el esclavo fiel y discreto. Y en esta atalaya, la Watchtower vuelve a explicar que el esclavo fiel y discreto eran esos cristianos que Jesús inspeccionó en 1914 y que en 1919 nomina a estos cristianos ungidos que estaban vivos en la tierra en 1919, que Jesús halló como fieles y discretos porque habían sido fuertes tallos de trigo que habían soportado las adversidades de Satanás el diablo, que desde 1879 estaban dando el alimento correcto, un alimento verdadero, frente a las demás religiones de la cristiandad existente en 1919, y por ese motivo Jesús se sintió complacido junto con sus ángeles y decidió nominar a su esclavo fiel y discreto en este grupo de personas que se llamó el resto ungido, aún vivos en la tierra en 1919,
que lógicamente comprendía al juez Bradford, que estaba presidente de la ciudad de Watchtower, junto con sus directores, los más capacitados, tal como versa la doctrina de la Watchtower ahora. Y que a partir de ese momento, este esclavo nominado había sido la promesa que había hecho Jesús, que él escogería un esclavo fiel discreto, de acuerdo a Mateo 24:45, que lo nominaría para que estuviera al frente de dar el alimento espiritual a los domésticos, que Jesús le entregaría oportunamente a su esclavo que venía de Jehová Dios. Por lo tanto, la función del esclavo fiel discreto era solamente tomar de Jesús el alimento espiritual, estamparlo en los libros y revistas y pasárselo a los domésticos en la casa de la fe. El esclavo no tenía nada que pensar, nada que meditar, nada que investigar por su cuenta, nada que analizar, nada que escudriñar, sino simplemente recibir por el Espíritu Santo el alimento de Jesús, que le daría oportunamente a partir del minuto 19 en adelante, que eran un alimento de Jehová Dios, que eran la verdad, porque Dios es la verdad, Salmo 31:5, Jesús se lo entregaría a su instrumento que había nominado en 1919 para que éste se dedicara a publicar en las columnas de la revista de la Atalaya las verdades de Dios. Y por lo tanto este esclavo solamente tenía que escuchar y imprimir. No tenían nada que pensar, ni investigar, ni meditar, ni hacer un estudio independiente de las Escrituras, sino solamente recibir de Jehová Dios, de sus manos, el alimento espiritual oportuno como la verdad, y dárselo a los domésticos de la casa de la fe por medio del esclavo fiel y discreto. Y de eso se trataba la selección del esclavo. Escoger un instrumento que Jesús usaría para entregarle el alimento de su padre Jehová a este esclavo, para que lo imprimiera en la revista Atalaya y en los libros para alimentar a los domésticos. Este esclavo no tenía nada que pensar ni esforzarse mucho, sino solamente recibir por el Espíritu Santo. Seguramente, ¿cómo será? ¿Cómo lo recibirían? No sé, no lo puedo decir, pero dicen que fue el Espíritu Santo que les fue dando el alimento oportuno, correcto, como la verdad, porque Dios no puede dar alimentos falsos, porque Dios es el Dios que todo lo sabe, es el Todopoderoso. Y Él cuando dice algo, es definitivo, no tiene cambio, porque Dios es un Dios que no cambia. Recordemos que esto está en Malaquías, capítulo. Entonces, queridos amigos, si esto es así, que los elementos de la Watchtower son producto de esa selección que hizo Jesús de su esclavo en 1919 para entregarle oportunamente el alimento espiritual de su padre, este esclavo, como repito, no tenía nada que investigar, ni pensar, ni tener su propio punto de vista, de nada, ni poder estudiar la Biblia para sacar conclusiones, para poner sus propios puntos de vista en la Reina Atalaya, en los libros, nada de eso, porque está diciendo claramente, como hemos visto en esta Atalaya, que vamos a ver a continuación, que dice claramente que Jesús escogería a este esclavo para que dé alimento oportuno a la casa de la fe. Veamos pues esta revista de Atalaya para recordar. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes la Atalaya, edición de estudio del 15 de julio de 2013. Quiero llevarlos a la página 20 para tratar el asunto de quién es el esclavo fiel y discreto. Vamos avanzando y nos vamos a esta página 20 para leer este párrafo. En este capítulo, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? La Watchtower da su nuevo entendimiento, su nuevo ajuste de entendimiento con respecto al esclavo fiel y discreto y los cambios que hizo en esa atalaya, lo que se había querido por décadas en el pasado como la verdad. Entre esos puntos, la Watchtower empieza a explicar lo siguiente. Acá en el párrafo 2 es importante resaltar esto. Está acá. Vamos a resaltar este texto. Ahí lo tenemos. Vamos a acercarlo un poco más. Y acá lo vemos mejor. A ver si se puede acá un poco más. Aquí lo tenemos. Muy bien. Aquí está el párrafo 2. Dice lo siguiente. El oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado, a sus domésticos.
Lea Mateo 24, 45 al 47. Ese esclavo es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo, nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. Mateo 4:4, Juan 17:3. Bueno, la Watchtower empieza este artículo diciendo que Jesús había ofrecido que iba a nominar un esclavo fiel y discreto y que lo usaría para que fuera su instrumento para darle el alimento de Jehová Dios a su debido tiempo. ¿Para qué? Para alimento a tiempo apropiado a sus domésticos. Y este esclavo fiel y discreto es el conducto, dice acá, que Jesús está usando actualmente para darle a este esclavo el alimento que viene de Dios. Ojo, note esto, que es el alimento de Jehová Dios, que Jesús le entrega al esclavo para poder alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Y dice que es vital identificarlo porque nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. Bien claramente la Watchtower dice que los alimentos que publica el esclavo en su revista La Atalaya y otros libros, folletos, son alimentos a su debido tiempo que ha recibido de Jesucristo y que viene de Jehová Dios, que no son entendimientos de hombres, sino que solamente el esclavo se limita a publicar lo que Jesucristo le da oportunamente como la verdad a su esclavo para alimentar a los domésticos. Lo dice la Watchtower, que no son puntos de vista de ellos, del esclavo, sino es el alimento que proviene de Jehová Dios, que Jesucristo le entrega a su esclavo a su debido tiempo, y es por eso que Jesús en 1919 escogió ese esclavo fiel y discreto para usarlo como un instrumento, como un canal de comunicación para darle los alimentos que son de Jehová Dios a su debido tiempo. Entonces se entiende que si Jehová es la verdad, según Salmo 31:5, y que sus alimentos no cambian, según Malaquías capítulo, entonces esos alimentos son la verdad definitiva que no cambian, porque Jehová no cambia, como hemos visto. Entonces el esclavo no da sus puntos de vista personales, sino que solamente se limitan a recibir de los alimentos que Jesucristo le entrega a su debido tiempo, a su tiempo apropiado, que provienen de Jehová Dios. Entonces son alimentos de Dios que el esclavo le entrega, que Dios, son alimentos de Dios que Jesús le entrega a su esclavo, y el esclavo solamente es un intermediario. No tiene nada que pensar, nada que meditar, ni poner su punto de vista, sino que son los alimentos de Jesucristo que vienen de Jehová Dios, que Jesús les entrega en su momento apropiado. Y acá lo dice, acá el hombre no interviene para nada, sino simplemente es un intermediario, es un canal para poder publicar lo que Jesús le entrega como alimento a su debido tiempo, que viene de Jehová. Bien claramente lo dice la Watchtower en esta atalaya no muy antigua del 2013. Bueno, ya hemos visto pues, y hemos corroborado lo que he dicho anteriormente, y la Watchtower dice pues que Jesús tendría que hacer cumplimiento del texto de Mateo 24:45 para escoger un esclavo fiel y discreto, para que se encargara de alimentar a los domésticos con el alimento que Jesús le iba a entregar a ese esclavo oportunamente, como la verdad que provenía de su Padre Jehová Dios. Otra atalaya que reafirma lo que estoy diciendo era es una del año de 1987. Y en esta atalaya que vamos a ver, la Watchtower reconoce que los suministros que se dan a los domésticos, a los de Jehová, provienen de Jehová Dios, que son las provisiones de Jehová Dios. Veamos a continuación esta atalaya tan interesante. Queridos amigos, ahora les muestro esta revista de la Atalaya del 1 de octubre de 1987. Quiero llevarlos a la página 12 porque quiero considerar
¿De dónde vienen las provisiones que publica el esclavo fiel y discreto en su revista La Atalaya y en sus libros? Vamos a avanzar más rápidamente a la página 12. Acá en la página 10, la WhatsApp pone este dibujo bajo el título ¿Está usted satisfecho con las provisiones espirituales de Jehová? Entonces quiere decir que las provisiones que da la Watchtower, la Watchtower lo representa en este mismo dibujo, esta representación que vemos acá, donde se ve las manos de Jehová que está tomando a la sociedad Watchtower en sus manos, está provisionando de alimentos de Jehová su organización, la Watchtower, y la Watchtower solamente se dedica a imprimir en sus libros ese alimento que es de Jehová Dios, para que vayan a los salones de reino que vemos acá abajo. Aquí los vemos en el salón de reino, se recoge la literatura que viene de la Watchtower y que a la vez la Watchtower es alimentada por Jehová Dios y ahí se representa con sus manos. Son alimentos de Jehová Dios y es por eso que el título se llama ¿Está usted satisfecho con las provisiones espirituales de Jehová? Es decir, que todo lo que publica la Watchtower en su literatura no es opinión de hombre, ni puntos de vista de hombre, ni análisis personales de hombres, de lo que dice la Biblia, sino que son las provisiones directamente de Jehová. El esclavo solamente se limita, como vemos acá, a imprimir en sus imprentas de Betel el alimento que Jehová provee, que no son los puntos de vista de hombres, ni sus propias ideas, ni sus propios análisis, ni sus propios estudios personales, sino que ellos solamente reciben de Dios el alimento nutritivo, como esclavo fiel y discreto, nominado 19 para publicar su literatura que sale en abundancia de sus imprentas de Brooklyn y que van repartidos a los salones de reino para que los recojan los testigos de Jehová tal como se representa acá. Bueno, queridos amigos, como hemos visto en esta atalaya, la Watchtower reconoce a través de un dibujo que Jehová es el que tiene en sus manos a la Watchtower y que gracias a Jehová que tiene a la organización Watchtower en sus manos salen ahí todas las publicaciones que son de Jehová Dios para que se distribuyan en los salones del reino y los testigos de Jehová salgan a predicar en la calle para colocar esos libros con esas excelentes provisiones que son alimentos de Jehová Dios y está agarrando la mano con sus manos sosteniendo a la Watchtower como su organización. Pero curiosamente, queridos servidores testigos de Jehová, en el año de 1967, en el mes de junio, la Watchtower publicó una pregunta de los lectores, donde un testigo de Jehová le pregunta a la Watchtower acerca de las verdades de la Watchtower, de esos alimentos que se dan como la verdad. Y acá la Watchtower da una respuesta que es realmente para reflexionar. Veamos pues esta revista Atalaya Antigua. Del 1 de junio de 1967, página 350. Para que vean ustedes cómo responde la sociedad Watchtower a un lector testigo de Jehová con respecto a una pregunta muy lógica que ustedes van a ver y cómo la atribuye. ¿De dónde viene ese alimento espiritual? Que da el esclavo. Para responder acerca de las verdades de la Watchtower, que al final se cambian con el pasar del tiempo. Bueno, aquí tenemos la revista La Atalaya, de fecha 1 de junio de 1967. Yo quisiera llevaros a la página 351 para considerar un asunto muy importante con respecto a este tema del esclavo fiel discreto. Vamos avanzando hasta la página 351. ¿Qué cosa nos dice la Watchtower acá? Lo he subrayado de antemano. Aquí está. Preguntas de los lectores.
Y dice así, le hace una pregunta a la Watchtower, los mismos testigos de Jehová. Y dice así: a veces hay cambios de puntos de vista sobre temas bíblicos que se explican en las publicaciones de la sociedad. Nosotros hablamos de lo que creemos como la verdad. Repito esto, le dice el testigo de Jehová a la Watchtower en una carta. Nosotros hablamos de lo que creemos como la verdad, pero ¿cambia la verdad? Es la pregunta que hace WP desde Estados Unidos. Y acá, para resumir, la Watchtower responde de lo siguiente, como sigue. Dice así, queridos amigos. Dice: ha de esperarse entonces que a veces haya cambios de punto de vista. Nuestra creencia básica puede ser verdad bíblica, sólida, pero puede haber algunos detalles que no entendíamos plenamente en el pasado. Con el tiempo, teniendo la ayuda del Espíritu de Jehová, se nos aclaran esos puntos. Por ejemplo, hace unos cuantos años tuvimos una excelente serie de artículos en la Atalaya sobre las autoridades superiores, números del 1 de mayo al 1 de junio de 1963. Antes de que se publicaran esos artículos, sabíamos y enseñábamos que Jehová es el Altísimo y que Jesucristo es segundo a Él en poder y autoridad. Sabíamos que debemos ser observantes de la ley, pero que cuando hubiese un conflicto entre la ley del hombre y la ley de Dios, obedeceríamos a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Esas verdades básicas son iguales hoy que antes, no han cambiado. Sin embargo, mediante escrutinio cuidadoso de las Escrituras, hemos llegado a apreciar que ciertos textos bíblicos deben aplicarse de manera diferente. Por ejemplo, comprendimos que las autoridades superiores que se mencionan en Romanos 13:1 no son Jehová Dios ni Jesucristo, sino los gobernantes políticos. En esta revista Atalaya, la Watchtower reconoce que lo que se publica ahí son los puntos de vista de hombres que pudieron estar errados. En ningún momento habla que estos alimentos espirituales son de Jehová Dios, sino que son puntos de vista de hombres, y que la Watchtower, por ejemplo, saca el ejemplo de las autoridades superiores. ¿De quiénes son las autoridades superiores? De Romanos 13:1 al 7. Y dice que en el pasado la sociedad Watchtower entendió que las autoridades superiores eran Jehová y Jesucristo solamente, y solamente a ellos deberíamos mantener una lealtad absoluta y obedecer. Estas autoridades superiores que está en el libro de Tito 3, capítulo 1, en el libro de Romanos, capítulo 13:1 al 7, y primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Estas autoridades superiores, la Watchtower la entendió en el pasado que eran Jehová y Jesucristo. Y esto en 1943. Después dice que gracias a la ayuda del Espíritu Santo lograron comprender que esas autoridades superiores, si bien son autoridades superiores de Jehová y Jesucristo, lo que estaba referido en Romanos capítulo 13:1 al 7, estaba referido a los gobiernos y no a Jehová y Jesucristo. Que esos textos bíblicos que hablaban de las autoridades superiores estaban referidos al gobierno y no a Jehová y Jesucristo. Entonces, la Watchtower trata de justificar diciendo que la Watchtower no cambió en su punto de vista de que Jehová y Jesucristo son autoridades superiores al final de cuentas siempre, sino que en la interpretación del texto de Romanos y de su de Pedro y del libro de Tito, se refería no a Jehová y Jesucristo, sino a los gobiernos. Pero de todas maneras, si bien la Watchtower considera que Jehová y Jesucristo son autoridades superiores al final de cuentas, y que de eso no ha cambiado, de eso no se trata.
El testigo de Jehová no está preguntando sobre ese punto. Está preguntando por qué la Watchtower dijo que lo que estaba escrito en esos libros de la Biblia estaban referidos a Jehová y Jesucristo, cuando en realidad estaban referidos como autoridades superiores a los gobiernos. ¿Por qué la Watchtower tuvo que cambiar esa enseñanza? Que en realidad las autoridades superiores no eran Jehová y Jesucristo, sino eran los gobiernos, lo que estaba referido en los textos de Romanos, capítulo 13:1, y Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Y en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Entonces, de eso se trata. ¿Por qué la Watchtower no pudo lograr la interpretación correcta del texto bíblico para poder discernir quiénes eran las autoridades superiores y se equivocó en el pasado? Y dice que tuvieron que pedir ayuda a Jehová Dios para que les ayudara a esclarecer este asunto. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no los ayudó antes también? ¿Por qué dice la Watchtower en esta publicación que gracias a la ayuda de Jehová lograron comprender que las autoridades superiores no eran Jehová y Jesucristo, sino que eran los gobiernos o el gobierno de turno? ¿Por qué cambiaron esa enseñanza si se supone que los entendimientos son de Jehová Dios y de Jehová no se equivoca? Dice la sociedad acá en esta respuesta, diciendo que pidieron ayuda a Jehová Dios para que les ayudara a entender mejor esto. O sea, quiere decir que lo que habían publicado antes y que resultó errado fueron puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios. Y dice que tuvieron que pedir ayuda a Jehová Dios para que ayudara a esclarecer este punto, y Jehová les ayudó a comprender que no se refería a Jehová y Jesucristo, las autoridades superiores, sino que se refería a los gobiernos. Pero, ¿por qué tuvieron que esperar la ayuda de Jehová Dios en el último cambio? ¿Por qué no lo pidieron ayuda a Jehová Dios cuando iban a publicar por primera vez este asunto de quiénes eran las autoridades superiores para no equivocarse? Entonces quiere decir que la publicación antigua que resultó errada fueron solamente los puntos de vista de hombres imperfectos que no estuvieron inspirados por Dios, porque de lo contrario el Espíritu Santo los hubiera ayudado a dar de rajatabla, de un plumazo, la verdad inmovible en la primera interpretación. ¿Por qué dice que tuvieron que pedir ayuda a Jehová Dios para que con su Espíritu Santo les ayudara a entender mejor esta interpretación que ellos habían hecho de estos textos bíblicos que se acabo de mencionar con respecto a las autoridades superiores? ¿Por qué no se pidieron a orar a Jehová Dios la primera vez que publicaron esto? Y hubieran dicho: Jehová, por favor, danos la interpretación correcta de una vez por todas, para no meter la pata, para decir que las autoridades superiores son los gobiernos. No esperar a equivocarse y luego decir: Jehová, ayúdanos por favor, porque nos hemos equivocado. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para tener la correcta interpretación. ¿Por qué? Si esta es la oración de Jehová, ¿por qué Jehová no los guió antes para no meter la pata? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Puso a razonar. ¿Por qué no oraron a Jehová Dios en el primer intento que hicieron para interpretar estos textos bíblicos, para acertar que las autoridades superiores que se refieren a estos textos bíblicos se refieren a los gobiernos y no a Jehová Dios? ¿Por qué dispararse por su cuenta en publicar un artículo que estaba errado para luego dirigirse a Jehová para que nos ayude a entender mejor esto con el Espíritu Santo? Entonces quiere decir que esta publicación de las autoridades superiores se dio en el año de 1943. Señores, en el año 1943. Yo me pregunto por qué en el año 1943, es decir, 24 años antes hicieran el cambio. ¿Por qué no oraron a Jehová Dios para que con su Espíritu Santo le diera la correcta interpretación de una vez por todas, en 1943, y le dijera que las autoridades superiores no eran Jehová Dios y Jesucristo, sino los gobiernos? Eso que yo digo, eso que yo razono, porque eso a pensar. No dice que esta organización está dirigida por Jehová y Jesucristo y que a partir de 1919 Jesús le está dando el efecto espiritual porque los ha escogido como su esclavo. Entonces, ¿por qué resultó errado la interpretación que hizo la Watchtower en 1943 de estos textos bíblicos, diciendo que las autoridades superiores se referían a Jehová y Jesucristo, cuando en realidad no era así, sino eran los gobiernos? Y la Watchtower, para justificar el nuevo cambio, dice que oraron a Jehová Dios para que esta vez los ayudara con su Espíritu Santo a entender esta interpretación de las autoridades superiores de estos textos bíblicos. Entonces no hay pies y cabeza, porque entonces quiere decir que la Watchtower estuvo publicando alimentos de hombres imperfectos inspirados que necesitaron ajustarse después con una oracioncita a Jehová Dios para que los iluminara. Pero no dicen que los alimentos a partir de 1919 en adelante eran alimentos que Jesús iba a dar a su esclavo de forma paulatina. Entonces, si en 1943 la Watchtower puso por primera vez la interpretación de esos textos bíblicos que hablaban de las autoridades superiores y pusieron que era Jehová y Jesucristo, entonces quiere decir que Jehová y Jesucristo eran pues las autoridades superiores porque Jesús se los dio a su debido tiempo, ¿no es cierto? Pero resulta que es mentira, pues, que Jesús no le da nada. Porque en 1943 metieron la pata y publicaron una falsedad que tuvieron que corregir después. Entonces, ¿qué pasó? No eran alimentos de Jesucristo a su debido tiempo que iba a dar su esclavo a partir de 1919 y publica un error en 1943.
¿Cómo no eran elementos de Jesucristo a su debido tiempo? No, le explican al lector que hace la pregunta, en esa talla, responde a la pregunta de lectores, le dice que eran puntos de vista de ellos errados y que tuvieron que pedir ayuda al Espíritu Santo para que les ayudara a entender mejor esto. ¿Cómo es posible eso? O sea que lo que publica la Watchtower son puntos de vista de hombres. Y todo esto que Jehová les da el alimento de su debido tiempo es puro cuento chino, que la selección de esclavos escogido por Jesús era para que dé el alimento a su debido tiempo. Eso es pura mentira, un cuento chino. Bueno, esto lo he puesto acá, amigos. Este es el último video que toco sobre este tema. Y espero pues que les haya gustado y mediten ustedes que este esclavo no sabe dónde está parado. Dice una cosa un día, mañana dice otra. Dice que son elementos de Jehová, después dicen que son elementos de hombres, que no están inspirados por Dios. En fin, ¿quién les puede creer? ¿Quién podrá salvarnos, amigos? Quizás el Chapulín Colorado. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.